¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, espero que muy bien. Mirad, hoy es el segundo capítulo de los efectos, ¿vale? Hoy vamos a ver el efecto plano. Igual que hicimos en el primer vídeo, vamos a ver un poquito dónde podemos utilizar los golpes planos en defensa o detrás de la línea y luego cuando estemos en el ataque. Vamos a empezar explicando un poco qué es el efecto plano. El efecto plano es aquel que no lleva efecto, es decir, que la pelota es impactada con la pala directamente por detrás con los dos cantos igualados. No entra ni el canto de arriba, que le daría efecto por arriba, ni el canto de abajo, que le daría efecto por abajo, sino que es un impacto puro por detrás de la pelota, y eso hace que la bola salga más rápida y salga recta. Cuando estamos atrás defendiendo, por ejemplo, se suele dar más en las bolas que vienen por delante, pero depende del bote que tenga de alto, a la hora de impactar, esa es una bola que a veces no es muy plana. Yo creo que un impacto plano puro lo podemos conseguir si golpeamos entre la rodilla y la cadera. Más abajo tendemos a meter un poco el canto para subirla y más arriba tendemos a cortar, o el que tiene un poquito más de mano o viene más de tenis pues la puede liftar. Con lo cual todo lo que esté entre rodilla y cadera, yo creo que ahí podemos conseguir tanto de derecha como de revés un tiro bastante plano. Yo creo que plano 100% nunca lo vamos a conseguir. Digo nunca, porque es difícil en la mayoría de los mortales. La gente cuanto más nivel tiene, entonces más facilidad puede tener para jugar plano. Pero es un golpe complicado porque al final o entra un poquito de canto por abajo o entra por arriba, sobre todo en la terminación, con lo cual es muy difícil que salga un plano purísimo. Aparte de que un plano puro, si le pego fuerte, la tiraría contra el cristal, que es lo más plano que hay, que es una línea recta. Pero bueno, al margen, estando en el fondo, podemos hacerlo con bolas que nos queden por delante a esas alturas que he dicho, y sobre todo en paredes de fondo, que nos es un poco más sencillo, sobre todo en la derecha, porque en el revés, si tenemos manejo, también lo hacemos plano, pero en el revés como que nos da siempre por cortar un poco o por hacer un gesto más de envoltura, con lo cual al final, sobre todo los que tenemos un poquito menos de técnica, con lo cual al final sale medio liftado. Pero de derecha, como que somos capaces de armar aquí, según sale la bola, ¡pam!, pegarle por detrás, y entonces consigo un tiro bastante plano. En los restos es más complicado un poco conseguir el plano, ¿vale? Aunque también, a medida que vas teniendo más nivel, también se consigue en un plano. Pero yo me gustaría hablar de planos, lo que os digo, de no un plano 100% de efectividad como plano, sino de un 90, un 85, un 95 en el mejor de los casos, según a qué altura haya golpeado y cuánto haya empujado hacia adelante el gesto. Entonces, bueno, cada vez que hable a partir de ahora de planos, vamos a imaginarnos ese plano en torno a un 85-90% de ese 100% que podríamos conseguir, ¿vale? En los restos, como os decía, depende de lo que bote la pelota, si bota en el cristal y bota poco o si no bota, pues puedo conseguir un plano más o menos decente, tanto en la derecha, en la pared, cuando vienen me sacan a la pared de derecha o a la pared de revés. ¿Por qué? Porque si me sacan a la T, imaginaros, soy jugador diestro, juego en el iguales y me sacan a la T. Normalmente ese resto llego de tal manera que no me da para hacer un revés plano en condiciones. Siempre lo voy a liftar un poco, entre comillas, o lo voy a cortar. Y si soy al revés, soy un jugador que juega en el lado de ventaja y soy diestro y me sacan a la T, igualmente no voy a llegar y voy a hacer un gesto lineal. Normalmente voy a llegar y lo voy a envolver un poco, con lo cual ya no es un plano, nos estamos yendo un poco a un liftado, ¿vale? Entonces, en el fondo, yo lo dejaría en estos tiros. Si nos vamos a bajadas de pared, si nos vamos a niveles altos, y estoy pensando, por ejemplo, me viene a la cabeza Rafa Méndez, es un jugador que cuando le tiran un globo de derecha y la deja pasar y va a hacer una bajada de pared, le pega muy plano, porque tiene una envergadura de 1,90 y algo, entonces le hace una entrada muy firme desde arriba hacia abajo, pero plano, te mete un galletón que va a 220 por hora y entonces es muy difícil de manejar esa pelota. Ese es un plano muy puro, sería un ejemplo de una bajada de pared muy clara con este efecto. En el revés no existe, en el revés siempre van a ser cortados, porque esa bajada de pared siempre vamos a tender a armar en el hombro y los movimientos que nacen en el hombro siempre son descendentes, ¿vale? Siempre, entre comillas, ¿vale? Porque siempre hay excepciones, pero para que lo tengamos claro. Si estamos atacando, el plano como tal lo podemos ver en niveles muy bajos, porque el movimiento de lift out todavía no saben, y entonces como que le pegan así o le pegan así, hacia abajo mejor dicho, y entonces al pegarle hacia abajo sí que le están dando totalmente por detrás de la pelota y entonces la pelota va plana. Rebota mucho, si consigue llegar al fondo la pelota, entonces bueno, ahí le podemos dar un poquito de efecto plano. Pero cuando ya empezamos a tener más nivel, en el revés desaparece, porque en el revés siempre vamos a cortar, pero en la derecha a veces podemos conseguir un manotazo. Los jugadores que tienen más práctica y quieren traerse la pelota no lo harán plano, porque le pegarán por arriba para que la bola lleve un poquito de efecto liftado, pegue en el suelo, en el cristal y vuelva,
Pero luego hay otros jugadores, incluidos estos, que lo que hacen es que le pegan un galletón por detrás plano para que la pelota salga rapidísima. Bueno, es una opción de poder hacerlo. Si jugamos con un globo, que nos hacen un globo, el único gesto que me viene a la cabeza que puede ser plano son dos. El remate rápido, que no lleva efecto, va una piña por detrás de la bola a full para traerte la pelota cuanto antes o para darle al rival, y luego esa volea alta que te queda de derecha, mejor dicho, ese globo alto que te queda de derecha, que lo quieres tirar a la pared lateral de tu diagonal, sobre todo hablo del jugador de revés, a la pared lateral y siendo diestro, a la pared lateral de tu diagonal, a la reja, y entonces es un golpe puro plano, que le das pam por detrás para darle dirección, no lleva efecto. ¿Por qué hago la diferencia con el jugador diestro de derecha? Porque el jugador diestro de derecha normalmente le va a dar, queriendo o sin querer, como con un poquito de efecto cortado. Y con ese efecto cortado le puede tirar la pelota hacia la reja, ¿vale? De hecho, en el vídeo que hablo del efecto cortado no hablo de la bandeja y de la víbora, porque en mi cabeza estaba el jugador de revés, pero el jugador de derecha le entra de cortado por la derecha como si fuera la víbora del jugador de revés, pero el jugador de derecha utiliza esa entrada por el lateral para jugar a la reja y a la pared lateral de su diagonal. Dicho este paréntesis, para los que hayáis visto el primer vídeo y no hayáis visto que hablaba de este golpe, pues bueno, lo he metido aquí. Y no habría muchos más golpes planos como tal, ¿vale? Ventaja del plano. Cuando estamos en el fondo, al ser un impacto tan puro por detrás, ganamos mucha velocidad de pelota, ¿vale? Porque es principalmente para darle velocidad y para darle a la pelota tal impacto que el rival tenga que aguantar, tenga que bloquear y tenga que, bueno, sacarse esa pelota que le estoy tirando muy firme. Inconvenientes que veo en el fondo, que a veces ese puro plano del que hablábamos es muy difícil, porque cierro la mano para que la bola vaya para abajo, entonces ya no es plano, meto un poquito el canto porque la bola se me ha caído un poco más allá de la altura que esperaba y entonces ya no es plano. Entonces dar un plano solamente me sirve para pegarle muy firme hacia adelante y que haya un acompañamiento del brazo, y así de esa manera pues poder dar una pelota firme. Si vemos la bajada de pared de la que hablábamos antes de Rafa, pues igual, para meterle un galletón y ser una bola casi medio imposible de poderla bloquear. Defendiendo, ya lo hemos dicho, atacando pasaría un poco igual. Como a medida que voy teniendo más nivel, los golpes tienden a ser más cortados, el plano prácticamente llega un momento en que no se hace. Solamente pues alguna bola que me queda baja, que me viene a lo mejor a hacer una bandeja, me viene una bola aquí, entonces como me viene bajita, meto la pala por detrás, le doy planito a la bola para sacarla al otro lado y ya está. Y entonces no lleva efecto. Digamos que esta pelota plana es neutra, no lleva efecto cortado ni liftado, va totalmente por detrás de la pelota. Y luego lo del galletón que decía un poco, que es para traerme la bola rápida, muchas veces y casi siempre se tiende a cerrar y a dar un poquito más de liftado. El remate sí que podemos conseguir con cualquier empuñadura, que si tienes una empuñadura continental y tienes buen gesto y pronas bien, pues entonces consigues un plano. Si tienes la típica empuñadura de derecha, que hay muchos de vosotros que tenéis, y cuidado con esa empuñadura, la empuñadura de derecha de tenis, pues entonces le pegáis así a capón y tenéis un plano estupendísimo. Vale, eso es un poco lo que podemos hablar del efecto plano, ¿vale? Así que bueno, espero que os ayude. Seguro que hay cosas que no he dicho, seguro que hay cosas que se me han pasado, pero bueno, lo que quiero que veáis con esta serie de capítulos de los efectos es que al final el efecto cortado, plano y liftado tenemos que saber manejarlo en todos los golpes, y en cada vídeo os digo un poco en qué golpes se tiende más a utilizarlo. Así que nada, espero que este tema de hoy os haya gustado, que os cuidéis muchísimo y un abrazo muy fuerte.